¿No te ha pasado que estás hablando español, leyendo, y te preguntas el origen de la palabra que estás usando o que leíste? A mí sí me ha pasado. Algo que muchos saben es que el origen de las palabras, particularmente en español, proviene del latín, del griego, del árabe, en fin, muchas tienen orígenes llamativos y a mí siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. Y el asunto tomó un poco más mi interés cuando me encontré de frente con el libro La fascinante historia de las palabras, de un escritor uruguayo, Ricardo Soca, que me gustó mucho y decidí compartir algunas palabras que me parecieron de un origen curioso y al mismo tiempo interesante. Empieza ahora, Español con todo. Presentación Lodey Flores. Edición Raúl Lima. Hola, bienvenidos a Español con todo, un podcast en español con transcripción de historias interesantes, sugerencias de libros, vocabulario y más. Estudiar español a nivel intermedio avanzado ahora es más fácil con nuestro podcast. Aquí también podrás despejar dudas. Para eso basta con escribirlas en los comentarios al final de la transcripción. Escucha, al final puedes comentarme si este origen lo sabías o qué creías de la palabra. Comencemos. Absurdo. Proviene de absurdus, palabra con la que los latinos calificaban todo aquello que fuera contrario a la razón, disparatado o irracional. Este vocablo, que era usado en alto latín para designar los sonidos desagradables al oído, se formó mediante la partícula ab, de, y el adjetivo surdus, sordo. Como vemos, la palabra usada inicialmente para referirse a una deficiencia de la función auditiva, la sordera, fue adquiriendo otros significados tales como desagradable, disparatado, inepto e inútil. Esta curiosa referencia metafórica al sentido del oído para referirse a funciones intelectuales ocurren en español también en otras palabras como discrepar, otra palabra que conoceremos más adelante. Carnaval es el nombre del periodo de 3 a 5 días que, para los católicos, preceden al comienzo de la Cuaresma, y principalmente el de la fiesta popular que se celebra en tales días, que consiste en bailes de máscaras, disfraces, comparsas y otros regocijos bulliciosos. En cuanto al origen de la palabra, los autores coinciden en señalar la palabra italiana carnevale, que proviene del antiguo carne levare, quitar la carne, porque después del carnaval, los católicos inician el periodo de Cuaresma, 40 días durante los cuales no se come carne. Chiste. Los cuentos agudos y graciosos, que frecuentemente tienen connotaciones picarescas o abiertamente sexuales, antiguamente eran contados en voz baja, entre cuchicheos, principalmente en presencia de personas del sexo opuesto. Un recato que en otras épocas era mucho más acentuado que hoy. Para designar estas historias, inicialmente las obscenas, surgió la palabra chiste, derivada del verbo chistar, que en los orígenes de nuestra lengua tenía el significado de cuchichear o hablar en voz baja, o también emitir un sonido con intención de hablar. Chistar es una voz de formación onomatopéyica que proviene del sonido ch, usado para llamar a las personas o para imponer silencio. Discrepar. La fascinante historia de las palabras nos muestra cómo, a lo largo de los siglos, las palabras suelen encontrarse, separarse y enfrentarse, tal y como lo hacen los seres humanos, por los caminos más sorprendentes e inesperados. El caso de discrepar y crepitar es un buen ejemplo de esta afirmación. ¿Cuál puede ser la relación entre disentir de las ideas de otra persona y el sonido de la leña en un buen fuego invernal? Pues quien discrepa está disonando, sonando diferente.
Tanto discrepar como crepitar se derivan del latín crepare, que significa crujir, dar un chasquido. Favela es voz nacida en el idioma portugués de Brasil que ha sido incorporada a nuestra lengua. Los barrios pobres, que son cada vez más una nota típica de las ciudades latinoamericanas, han tenido varios nombres a lo largo del siglo XX. Desde las callampas de Quito y Santiago, las villas miseria en Buenos Aires y los cantegriles de Montevideo, hasta los tugurios de Bogotá, los barrios de Caracas y las favelas de Río de Janeiro. Curiosamente, este último término, originado en el idioma portugués de Brasil, ha recibido el espaldarazo del diccionario de la lengua española, que lo registra con marca de voz americana, aunque la palabra es ampliamente usada también en los periódicos peninsulares. Pero la palabra favela es objeto de discusión de los lingüistas brasileños. Como se sabe, los barrios pobres cariocas se extienden en la falda de los montes que se distribuyen por toda la ciudad, una de las metrópolis de orografía más abrupta del mundo, y son visibles desde lejos como gigantescos panales, favo en portugués, y aunque menos usado, también en español. Otros buscaron el origen de este vocablo en el latín favilla, ceniza caliente, en alusión al aspecto que ofrecen estos barrios por la noche, colmados de lucecillas que parecen fuegos encendidos en las faldas de los montes. Gracia. En su primera acepción, designa la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona que las tiene. Esto, según el diccionario de la Real Academia Española. En la época de nuestros abuelos, se acostumbraba a preguntar ¿cuál es su gracia? Lo que significaba ¿cómo se llama usted? Esta costumbre proviene de la ceremonia del bautismo de los católicos, por la cual el individuo se hace cristiano y, según la fe religiosa, recibe la gracia de Dios y junto con la gracia el nombre. La palabra latina gratia es un derivado de gratus, grato, agradecido. Hamburguesa. En la apacible ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, las hamburguesas no son consideradas una comida de origen local, sino una moda procedente de los Estados Unidos, y por tal razón son llamadas por su nombre en inglés, hamburger. En realidad, el bife hecho con carne molida y huevo fue creado a comienzos del siglo XVIII por marineros alemanes, precisamente en el puerto de Hamburgo, y desde allí los emigrantes que partieron 2 siglos más tarde lo llevaron a los Estados Unidos, principalmente a Nueva York, donde surgió la costumbre de hacer con él un emparedado que en el Nuevo Mundo se llamó hamburger, y fue con este nombre que el antiguo bife de los marineros de Hamburgo volvió a Alemania como un emigrante que retorna triunfante a su país natal, con otro nombre y nuevas ropas. En los países anglohablantes, esta etimología fue desconocida durante mucho tiempo, pues se creía que la sílaba yam, que en inglés significa jamón, se refiriese a ese producto porcino, a pesar de que las hamburguesas no llevan jamón. Esa creencia se vio favorecida por los nombres de otros emparedados semejantes que se difundieron desde los Estados Unidos, tales como cheeseburger o egg burger. Curioso el origen de estas palabras, ¿no? ¿Qué otras palabras en español les conoces el origen? Cuéntame en los comentarios. Por el día de hoy finalizamos. Lo único que me queda recordarte es que si te gustó el programa, te suscribas a él si aún no lo has hecho, desde la plataforma donde estés escuchando: iTunes, Spotify, Google Podcast, TuneIn, iVoox, entre otros. O si no, ya sabes que te recomiendo que te suscribas directamente al blog espanolcontodo.com, sin la ñ, y así estarás al día de todos los contenidos de este podcast. Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Español con Todo. ¡Chao, chao! Escuchaste Español con Todo.